Ok, familia, ¿cómo estamos? Espero que estén bastante bien. Quería hacer este pequeño video preámbulo a todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Básicamente lo que vamos a mostrar en este video es la grabación de una sesión previa que hemos tenido no hace mucho, el día de ayer. Básicamente cuando estoy subiendo este video, la sesión la hicimos el día de ayer, un poco para crear algunas anotaciones y donde también se dio la oportunidad de hablar de un tema importante o interesante que tiene que ver con los contextos. ¿Ok? Básicamente quería hacer esta pequeña explicación, un poco para resumir, detallar un poco qué es lo que vamos a ver a lo largo de todo el video. Es simplemente entender que cuando nosotros tenemos diferentes temporalidades y estas temporalidades no están totalmente alineadas, quiero decir, si una temporalidad mayor está bajista o está alcista y obviamente cuando vamos a temporalidades medianas no están alineadas, quiero decir, no están en la misma dirección, es ahí donde tenemos que comenzar a interpretar ciertos criterios y básicamente lo que nosotros llamamos un contexto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy en un escenario bajista dentro de una temporalidad mayor y comienzo a ver que se va creando en una temporalidad mediana, eso vamos a poner como una temporalidad mediana que puede ser 15, puede ser 1, básicamente lo que vamos a comenzar a ver aquí es que obviamente en un retroceso el precio comienza a estar en un escenario alcista. Quiero decir, se está generando un posible retroceso de una temporalidad mayor, ¿no? No estamos alineados, obviamente eso le da eh, algo de riesgo a operar los escenarios de pullback. No significa que no se puedan operar, se pueden operar, pero siempre siguiendo ciertos criterios y a esto es a lo que voy, a tener en cuenta el contexto. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo voy a tener un 50%, que obviamente todo lo que se genere de aquí hacia abajo es mi, mi zona barata y todo lo que está de aquí hacia arriba es mi zona cara. Claramente en una temporalidad mayor donde la estructura es bajista, a mí lo que más me va a interesar operar son los escenarios caros, obviamente para poder seguir vendiendo. Entonces, si yo tengo en cuenta el alineamiento de temporalidad, de poder operar un retroceso, se puede operar un retroceso. Por ejemplo, yo puedo interpretar que en estas zonas baratas, una vez que se ha generado el rango, yo puedo comenzar a buscar escenarios de compras. De hecho, puedo comenzar a buscar zonas de compras por aquí, puedo buscar zonas de compras por aquí. Hay puntos interesantes donde yo puedo comprar porque esto es M15 y probablemente incluso pueda alinearlo con escenarios de un minuto, ¿no? Claramente aquí yo voy a buscar algunas confirmaciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me estoy manteniendo en una zona barata, ¿ok? Una zona donde puedo generar esos escenarios de compras. Ahora, una vez que el precio ya entra a mis zonas caras y entra a mis zonas de interés, quiero decir de zonas de oferta, en este caso de temporalidad, de una temporalidad mayor, obviamente cuando yo tenga este escenario, eh, ya buscar compras, por ejemplo, aquí sería un escenario bastante arriesgado, por más que me dé una formación, confirmación y es más, el precio puede hasta generarme un rompimiento de estructura. Quiero decir que este punto, al yo seguir considerándolo como un retroceso, se vuelve un escenario arriesgado para buscar escenarios de compras porque hay una alta probabilidad de que el precio comience a generar esas fallas en la demanda. Bien, entonces yo teniendo en cuenta esto, una vez que yo ya entro a estas zonas y una vez que el precio mitiga una zona de interés de oferta de temporalidad mayor y luego me va dando las confirmaciones estructurales, en este caso se va alineando las temporalidades. ¿Okay? Aquí no estamos entrando en conceptos de liquidez, probablemente lo que vayamos a ver en la grabación se va a hablar un poquito de algunos conceptos de liquidez, pero aquí meramente hablando de estructura, este punto o llamémosle cuadrante, se vuelve un escenario muy interesante o muy relevante para buscar las mejores oportunidades de ventas. Quiero decir, este escenario se vuelve de un escenario de alta probabilidad para vender. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque
digamos que la temporalidad mediana ya se alineó con la temporalidad mayor, con la estructura mayor, y estoy en las zonas caras para seguir una posibilidad de ventas. ¿Ok? ¿Qué pasa con este siguiente escenario? Este siguiente escenario también sigue siendo una zona relevante para poder operar ventas. Ahora, probablemente ya estoy en una zona barata. Sí, eso minimiza claramente el potencial, por eso es que determinamos que este es el mejor escenario. Pero la diferencia aquí es que el potencial no solamente lo genera la zona cara o barata, sino quién está en control y la dirección de la estructura. En este caso estamos hablando de un escenario de pro-tendencia. Por ende, yo sí puedo entender que puedo vender en un escenario como este, incluso teniendo en cuenta que estaría en la zona cara de ese rango fractal de M15. ¿Ok? Y obviamente podemos hasta buscar una confirmación en una temporalidad menor, ¿ok? Ya sea 5, 1 minuto, 3 minutos. Entonces, aquí la ventaja que yo voy a tener, una es de alta probabilidad, otra es de una probabilidad también interesante, porque estoy en un escenario pro tendencia. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Porque aquí yo también tengo zonas de demanda que puedo interpretar como zonas de compras, pero la diferencia aquí es que este escenario alcista no está a favor de la tendencia mayor. Por eso es que se vuelve un escenario mucho más riesgoso, incluso no serían los escenarios ideales para buscar zonas de ejecución. En este caso, mi única zona de ejecución permitida desde este punto de vista sería todo lo que esté por debajo del 50%, obviamente buscando confirmaciones más importantes o relevantes, tratando de alinear siempre dos temporalidades. Bien, quería hacerles este preámbulo antes de hablar, porque igual vamos a ir detallando algunas cosas en la sesión que quedó grabada. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos al video. Bien, entonces, bueno, vamos a ponernos en un contexto mensual, que yo sé que es una temporalidad muy alta, pero quiero que entiendan un poco algunas zonas y algunos contextos. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo trato de hacer siempre es determinar el último movimiento. ¿Okay? Yo sé que venía de una... Se iba generando una estructura bajista como tal. ¿Okay? Voy a marcar algunas zonas por aquí. Básicamente este era el último rango que yo tenía y donde me genera la ruptura de estructura es en este punto. ¿Okay? Por lo tanto, yo tengo un mínimo mensual y un máximo mensual. ¿Okay? Partiendo de este escenario, yo puedo comenzar ya a determinar ciertas zonas relevantes, ¿okay? Que estén obviamente por encima del 50%. Veo que tengo un bloque con imbalance, un movimiento que puede tener una cierta reacción a largo plazo que me pueda dar esa continuidad bajista. Es una posibilidad, es una posibilidad. Aquí obviamente estamos hablando de una reacción que puede tomar mucho tiempo de desarrollo, pero es importante también manejar este contexto. ¿Ok? Y tengo un movimiento externo, ¿no? Movimiento que podría marcarlo por este. ¿Ok? Ok, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda, consulta, interrogante, queja, reclamo? ¿Todo bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? Todo bien. Ok. Lo que voy a hacer es extender este movimiento. Y quiero que tengan en cuenta esto de aquí. Okay. Un poco para saber dónde estoy ubicado. Okay. De hecho, estoy en una zona... estoy en una zona cara. Okay. Estoy en una zona premium. Entiendo yo que si voy a buscar ventas, vamos a decir que se den las ventas a largo plazo, mis mejores oportunidades siempre van a estar en estas zonas, ¿no? Si es que yo alineo con una temporalidad de 4 horas, si la alineo con una temporalidad de 15, todos estos movimientos van a ser, digamos, los escenarios de mayor probabilidad o un escenario de mayor probabilidad para las ventas dentro de una reacción mensual. ¿Okay? Dentro de una reacción mensual. Obviamente necesito más confirmaciones, no solamente una confirmación de 15 minutos,
Necesito probablemente una temporalidad mayor que comience a alinearse, que puede ser 4 horas, puede ser diario, ¿ok? Pero por eso es que vamos a ir yendo de temporalidad en temporalidad, ¿ok? Entonces, dentro de todo, tengo este rango mensual, ¿ok? Ahora, algo que quiero revisar aquí es también entender un poco si hay algo relevante en esa zona de reacción para yo ver si puede ser una zona a interpretar, ¿ok? Entonces, voy a marcar eso. Ok, hasta ahí creo que estamos claros. ¿Listo? Sí, claro, Andrés. Finalizando, podemos hacer todas las preguntas, consultas que vayan teniendo, ¿vale? Ok, me voy a ir a semanal. Ok, simplemente quería marcar un poco esa perspectiva mensual. Ok, aquí ya comienzo a ver un poco cómo se ha generado la fractalidad del rango mensual, ¿sí? Lo que comienzo, obviamente, a marcar dentro de semanales, cambios de dirección, rupturas de estructura, ineficiencias. Perdonen mi dislexia un poco, a estas horas ya comienzo a fallar. Ineficiencia, ¿ok? ¿Ok? Y vamos viendo, obviamente estamos dentro de una estructura alcista, ¿ok? Dentro de eh, un movimiento alcista. Yo les hago una pregunta aquí. Justamente yo les había marcado esta zona para ver si es que tenía una zona relevante. Y hay algo importante o interesante, que dentro de todos estos movimientos como tal, a nivel estructural, es el único escenario que ha tomado liquidez, ¿cierto? Es el único escenario que me ha generado una formación de liquidez, ¿no? Sacando compradores, sacando vendedores. ¿Listo? Es una zona importante, relevante dentro de este rango que de alguna u otra manera, ¿okay? Que de alguna u otra manera, esto no está horrible. Uh, ¿Ok? Que de alguna u otra manera es una zona que puede darnos o puede comenzar a darnos escenarios de continuidad bajista mensual. ¿Ok? Entonces, esta zona es una zona importante, relevante, pero obviamente no es una entrada donde yo voy a tomar una entrada simplemente inmediata. Necesito más confirmaciones. Ahora, ¿qué otras confirmaciones puedo tener? Puedo comenzar a ver que tengo escenarios, puedo tener mínimos que se están generando como una formación de inducciones. Quiero decir, son mínimos que no necesariamente han tomado una liquidez relevante. ¿Sí? ¿Se va viendo? Entonces, estos movimientos en el largo plazo se forman como, no digo que no sean mínimos o una estructura donde yo pueda buscar compra, digo que en un largo plazo estos movimientos nos sirven como combustible o como liquidez construida para que el precio luego pueda llevarse esa liquidez interna. ¿Ok? ¿Se va entendiendo un poquito ahí? Hasta ahí los criterios, los conceptos. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta, consulta, reclamo, queja, comentario. ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, bueno, yo ya teniendo en cuenta ese contexto, puedo comenzar a determinar dos cosas. Si realmente el precio me genera una confirmación y una reacción, tiene que comenzar a liquidar demandas. ¿Ok? Tiene que comenzar a liquidar demandas. Entonces, las demandas inmediatas que yo tengo, desde una perspectiva semanal, estos escenarios de aquí, por aquí, ¿ok? Y bueno, puedo tener este extremo de aquí. Entonces, el criterio que yo voy a optar es, tengo dos escenarios importantes. El primero es que a largo plazo el precio sí me genere. ¿Hay algún problema con la velocidad de estos escenarios? ¿O está muy lento, chicos? ¿Está bien? ¿Se ve mi mouse? ¿Sí?
Hay un poco de delay. ¿Está bien? Ok, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Ok, bien. Cualquier duda me hacen saber. ¿Listo? Ok, entonces, yo nuevamente entro en un criterio. ¿Cuál sería mi criterio? Primero, que dentro de todo voy a marcar desde aquí, desde este mínimo, que es el más inmediato. Voy a arrastrar esto solamente para entender un poco de contextos. Ok, lo hice mal, perdón. De aquí. Ok, entonces, lo que yo puedo comenzar a ver es, tengo dos opciones. Tengo la oportunidad de buscar las ventas como el retroceso de un rango semanal o diario. Voy a marcar por aquí todo como un mínimo semanal. ¿Sí? O puedo buscar simplemente el retroceso semanal, o puedo comenzar a buscar el inicio del impulso mensual. ¿Cierto? Hasta ahí. ¿El criterio es de ventas o de compras, chicos? Ventas. Ok. El contexto me está comenzando a decir, ¿sabes qué, Diego? Tienes una zona súper cara, pero dentro de esa zona súper cara tienes una zona interna cara también que puedes aprovechar. Entonces, aquí empieza, no sé si es que algunos recuerdan lo que nos enseñaron en el colegio, teoría de conjuntos, ¿recuerdan? ¿Sí? Utilicen la zona de intersección o dentro de una zona van a encontrar una zona externa. Se quedan con la... ¿Ok? Bueno, esto creo que en algún momento nos han enseñado a todos, teoría de conjuntos, ¿ok? Aplica lo mismo aquí, un poco para ir puliendo los criterios. ¿Sí? Entonces, yo tengo la oportunidad de que en este movimiento del 50%, esto lo voy a extender un poco. Bien, lo voy a extender por aquí. Bien, hasta aquí yo puedo comenzar a buscar ventas. Entonces, obviamente necesito formaciones en temporalidad mediana, ¿ok? Para yo ver escenarios de venta. Pero sé que mis escenarios de mayor probabilidad van a estar, ¿dónde? Van a estar en este espacio de las más altas. Para buscar ventas, las más altas van a estar en todo ese escenario. ¿Ok? Diego, en este punto y este punto, ¿es importante? ¿Se puede vender? Sí, si lo tenemos en un contexto mensual, se puede vender. Pero también tengo que entender que comienzan a existir pequeños frenos de zonas de demanda, porque yo tengo acá dos posibles escenarios. O que el precio comience a fallar y se lleve esas demandas dando la continuidad mensual, o que el precio comience a mitigar zonas de demanda para darnos un nuevo impulso alcista. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Estamos claros. Ok. Entonces, dentro de este contexto semanal, voy a comenzar a revisar un poco diario. Bueno, el diario sigo básicamente dentro del mismo movimiento, dentro del mismo rango. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo detallar en diario? Yo puedo detallar este 50%, ¿ok? Tengo el 50%, pero ¿dónde está mi ruptura de estructura diaria? ¿Dónde estaría mi ruptura de estructura diaria? Muy bien, aquí está mi ruptura de estructura diaria. ¿Ok? Por lo tanto, las zonas relevantes o las zonas importantes o las zonas que realmente me van a interesar para buscar una posible continuidad alcista
va a ser en este punto de venta. ¿Ok? Este punto de venta. ¿Hay otro posible escenario? Sí, hay otro posible escenario que tiene un pequeño imbalance mínimo, que es este. Muy bien. Creo que vamos alineados. Ok, yo estoy aquí. Vamos a ir borrando. Okay. Vamos afinando esto un poquito para que no quede nada. Ok. Listo. Okay. Listo. Ok, entonces tengo todo este retroceso, todo este detalle. Entonces, si bien es cierto, cuando el precio comienza a entrar a las zonas baratas, hay una probabilidad de que el precio comience a reaccionar a estos bloques. Pero estos bloques, para mí, no son bloques de órdenes de esta temporalidad. Los bloques relevantes, obviamente, van a ser los que estén por debajo de la zona de ruptura. ¿Okay? En este caso, todos los movimientos previos al quiebre. ¿Okay? Entonces, hay una probabilidad muy alta de que el precio todavía siga generando una caída. Por lo tanto, ¿podemos seguir buscando ventas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, podemos seguir buscando ventas, pero esas ventas no van a estar respaldadas en un criterio semanal o diario. Va a estar, obviamente, referenciado o va a estar de alguna u otra manera. Voy a tomar esa oportunidad teniendo en cuenta un contexto mensual. Quiero decir, teniendo o de alguna u otra manera entendiendo que el precio puede reaccionar o viene de una reacción mensual para crearme un impulso mensual. ¿Okay? Puede fallar estas zonas, pero ahora el precio nunca va directamente así, ¿no? Pues obviamente va a tener que reaccionar, probablemente aquí comience a fallar las demandas, comience a crear nuevamente los escenarios y así sucesivamente. ¿No? Obviamente no genera simplemente una caída como tal. Obviamente estas zonas son zonas de órdenes, por ende, de alguna u otra manera nos va a generar una reacción. ¿Cómo? No sabemos, eso sí no sabemos, pero de que va a crear una reacción, va a crear una posible reacción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el mejor escenario para nosotros? El mejor escenario para nosotros era cuando el precio se mantenía de este punto hasta este punto. ¿Ok? Aquí podemos poner siguiente, ¿no? Un escenario a más. Uy, perdón. Un escenario a más. Más. Ok. Escenario a más. Donde podemos buscar reacción mensual más zonas diarias, semanales, debería ser al revés, ¿no? Semanales, diarias, premium. ¿Qué significa a más? El mejor escenario que puedes tener, ¿no? Donde estás alineando básicamente todos los contextos. Quiero decir, ¿puedo buscar ventas en zonas premium semanales? Sí. ¿Puedo buscar ventas en zonas diarias semanales? Sí. Estoy en zonas de ventas. Claro, estoy alcista, pero estoy en zonas de ventas. Y estoy en una reacción mensual de oferta y obviamente también en zonas caras. Entonces, probablemente mis temporalidades no están alineadas, quiero decir, a nivel estructural, pero mis contextos sí. ¿Me dejo entender? Mis contextos sí están alineados. Quiero decir, todas mis zonas premium están alineadas. Por ende, puedo vender. Obviamente no es la única confirmación que uno necesita. Es un poquito más de detalle, ¿no? Pero me estoy dejando entender por qué se podría seguir una zona potencial de ventas ahí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Aquí tenemos que ver cómo está 4 y temporal media. Sí, vamos bien. Por ahí que el precio está, bueno, en la sesión de hoy creo reaccionó a este CPB de aquí.
Vamos a marcar de otro color. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda, consulta, interrogante? Queja, reclamo. ¿Todo bien? Consulta. Cuéntame. Aquí todavía no hay choch. Aquí todavía no tenemos cambios de carácter. Tenemos todo un impulso alcista. No hay cambios. ¿Sí? Un CPB es una zona de interés de una temporalidad anterior que te puede generar una reacción como un pullback y te puede llevar hasta zonas de interés donde el precio está en control. En resumen, lo que ha puesto Fede, un catalizador de pullback. Esto no es un cambio de carácter, porque no hay rupturas de estructura. Tiene que generar rupturas de estructuración. ¿Ok? Bien. Diario, ¿estamos claros? Podemos pasar a 4 horas, ¿sí? Para ir desglosando un poquito todo. Bien. Vamos a 4 horas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esta zona. Por ahí que voy a pasar por este módulo. ¿Ok? A ver, déjenme simplemente esto de aquí reducirlo. Y voy a llevar esto por aquí. Okay. Ahí se puede ver. Listo. Entonces, ahora tengo que ver 4 horas se acaba de alinear a mensual. El rompimiento. No entendí esa pregunta. A ver, vamos siguiendo primero 4 horas. Primero, 4 horas viene de un cambio de estructura, ¿no? Aquí sí tenemos estructuras, hay cambios de dirección. Claramente ya estamos bajistas, obviamente también hay una manipulación, hay inducciones bajistas, tomas de liquidez, rupturas. ¿Okay? Entonces, lo que sí puedo comenzar a determinar es que 4 horas ya está en una continuidad bajista. Por ende, era importante, relevante, interesante comenzar a buscar ventas. De hecho, estas han sido las mejores oportunidades que hemos podido seguir si queríamos buscar escenarios de ventas, ¿no? Nuevamente, es teniendo en cuenta este contexto. ¿Ok? Significa que podía vender aquí, nuevamente sigo en el siguiente escenario. Mientras el precio no llega a mi zona de órdenes diarias o semanales, probablemente se podía vender, pero no era la mejor opción o probablemente no era el escenario más ideal. Era un escenario que podrías basarte en una referencia mensual. ¿Okay? O podías tener un criterio mensual. El precio puede seguir dándole una posible continuidad de ventas. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Voy a marcar el último escenario de H4. Calma. Calma. Falta todavía detallar. ¿Es esto? Ya tenemos animación. Mis zonas de 4H.
Bien, ok, hasta ahí. Nuevamente voy a definir un poquito lo que tengo por acá. Que sería esto. Bien, teniendo en cuenta un poco las referencias. Del 50% de H4, que básicamente es exactamente el 50% del rango semanal diario. Hacia arriba, hacia abajo. Bien. Entonces, ¿qué podía seguir aquí? Yo, pues, podía seguir toda una continuidad bajista. ¿Qué tipos de continuidad bajista? Podía haber alineado H4 con M15. Si el precio generaba una posición de ruptura, podía seguir la continuidad de las ventas. Podía esperar mitigación de estas zonas. En este caso no llega a una mitigación de zona. Veo posibles rupturas donde el precio está mitigando zonas de interés. En H4 tendría que comenzar a buscar escenarios de M15 y el precio simplemente ha seguido una continuidad bajista. ¿Ok? Una continuidad bajista. ¿Qué puedo tomar en cuenta aquí? ¿Qué puedo tomar en cuenta aquí? Lo que puedo tomar en cuenta aquí es lo siguiente. Que el precio viene de una mitigación mensual. ¿Ok? Que el precio ha generado un cambio de carácter en H4 y obviamente 15 minutos o la temporalidad mediana también está alineada a una continuidad bajista. Yo les hago una pregunta. Por más que el precio esté en estas zonas baratas, ¿se podía buscar compras? ¿Sí o no? ¿Alguien ha buscado compras? Okay. Y la pregunta que uno tiene que hacerse para buscar compras es, primero, ¿estás en una zona relevante de interés? Dos, si voy a buscar compras, ¿va a ser con un sentido de retroceso? Sí puedo buscar compras como retroceso porque ya estoy en zonas baratas y estoy posiblemente buscando un retroceso para un escenario de H4 que espero que llegue el precio obviamente a zonas caras. Pero ¿cuál es su temporalidad de transición? M1, M5, M3, M15. Puede ser M15, puede ser una hora, pero tiene que ser una temporalidad mediana. En este caso, ¿cuál es el criterio? Siempre la temporalidad de transición va a ser esa temporalidad mediana, donde yo no puedo simplemente decir, ah, mira, llegó a una zona de H4, llegó a una zona diaria, voy a irme a un minuto y si me da una confirmación voy a buscar compras porque estoy en zonas baratas. No necesariamente es así. El contexto tiene que mandar. Y si el contexto me dice, ok, ya llegamos a una zona barata, la estructura y la dirección que ha tomado es mucho más relevante. Quiero decir que si tú tienes H4, 15 minutos y mensual alineados, irte en compras es un suicidio. Porque te va a sacar. O hay una alta probabilidad de que te saque. Por ende, ¿qué necesito yo para buscar un posible retroceso? Al menos que 15 minutos me genere una reversión para buscar esas compras. Y yo poder respaldarlo con una temporalidad pequeña si necesito una confirmación adicional. ¿Me he dejado entender? Hasta ahí, chicos, me he dejado entender. Ok, entonces algo que quiero recalcar aquí es que de este punto a este punto, las posiciones de ventas ya no son ni siquiera A. Las posiciones de ventas pueden ser B+. Claro, ¿por qué B+? Porque vengo de una mitigación mensual bajista, que obviamente si voy a este escenario sigo en sus zonas caras. Tengo 4H bajista, tengo M15 bajista, pero definitivamente el potencial de ventas se reduce. No es lo mismo vender aquí que vender aquí, porque aquí sí me estoy arriesgando, puede que funcione, pero sí me estoy arriesgando a que me estoy yendo en contra de un contexto semanal diario, que igual siguen siendo temporalidades altas. Bien,
Bien, hasta ahí. Vamos bien, vamos claros. Cristian, hazme tu pregunta, hermano. Si, si quieres, te puedo dar el micro también. Pero bueno, hazme la pregunta. Ok, Bro, ¿me escuchas? te escucho. ¿Cómo estás? Bien, bro, bien, gracias a Dios. Mi pregunta es en diario. ¿Puedes poner la temporalidad diaria? Sí. Es que, es que hay veces he visto que el precio simplemente llega al punto estructural que rompió y irse desde aquí. ¿Ah? Entonces no sé si el precio puede balancear desde aquí, o sea, cuando regresa a esta zona Ujú, o esperar debajo del 50% porque es que hay escenarios donde balancea solo en este punto estructural. ujú. Entonces yo pienso que las compras, o sea, en cualquier momento, si el precio le da la gana, podría irse de aquí. O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso o cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo con que el precio necesita equilibrar para generar una siguiente dirección. Eso sí estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo que sí es que a las finales tú necesitas ciertas reglas y confirmaciones. Entonces, partiendo de ese criterio, dentro de mis reglas, mis confirmaciones, yo comienzo a marcar un poco la estructura. Tengo que detallarla. ¿Por qué? Porque sí, yo sé que el precio puede equilibrar, pero esa no es mi zona de entrada particularmente para mí. Mis zonas de entrada siempre van a ser una vez que mitigue una zona de interés. Entonces, esta no es la ruptura diaria para mí. No es una ruptura diaria. Mi ruptura diaria viene de estos puntos que van generando quiebres, 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 y el último rompimiento diario es este. Por eso es que yo voy a esperar que el precio venga a estas zonas. Eso es punto número uno, ¿okay? Desde una perspectiva diaria. Que yo sé que el precio necesita equilibrar y luego puede generar, sí, que se vaya. No tengo ningún problema con que se vaya, pero yo lo que voy a buscar es que el precio me genere la mitigación que estoy esperando. ¿Okay? No digo que un fractal necesite simplemente equilibrar, puede equilibrar, es más, muchas veces ni siquiera equilibra y genera la continuidad alcista, pero es ahí donde yo no voy a tomar ninguna posición, porque a las finales nosotros tomamos decisiones de acuerdo a una serie de confirmaciones, ¿ok? Entonces, no necesariamente voy a entrar en una duda o en un miedo de, uy, ya llegó al 50%, en cualquier momento se me va, porque esa Bro, sea la posición. una preguntita antes de qué pena que te interrumpa. Entonces yo estoy equivocado con que este sea mi rompimiento diario. Eso quiere decir que entonces mi fractal diario no empieza desde aquí y termina aquí, sino que empieza desde aquí. Ah, correcto, sí. Entonces este bajo es de... Sí, una- puede ser semanal, o puede ser, fue un rango diario también, ¿no? Pero ya generó ruptura. Ok, ok, gracias, bro. Tenía esa duda ahí. De nada más. ¿Ok? Bien, chicos, siguiendo un poco el escenario de aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿estamos claros con este último movimiento de 4 horas? ¿Sí? Perdonen que me esté extendiendo un poco, pero quisiera realmente entrar con mucho detalle a esta parte. ¿Ok? Se entiende el contexto, se entiende la zona, se entiende por qué se puede seguir buscando ventas, se entiende por qué también hay que tener más cuidado en estas zonas que en estas zonas. Ok. Si es por la ruptura de H4, te la respondo en el Discord. ¿Va? Ok. Bien. Perfecto. Ok. Ok. Bien. Va. Ok, chicos. En H4 estamos claros. ¿Sí? En H4 estamos claros. Perfecto. Bien. Entramos a las zonas de
para ya comenzar a entrar a detalle de ver posiciones de entrada, ¿ok? Y voy a entrar en el contexto, tanto en el contexto de la sesión de Londres, porque sé que hay algunos que operan Londres, y voy a entrar en el contexto de Nueva York, ¿ok? Entonces, esta era una zona de H4, ¿ok? Donde el precio ha generado una mitigación, ¿cierto? Entonces voy a comenzar a detallar un poquito este escenario. Primero en Londres, ¿ok? Sé que la mayoría acá no opera Londres, pero para el que sí opera, lo voy a detallar por aquí. Entonces yo tengo la mitigación de la zona de la temporalidad, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Necesito que el precio comience a alinearse. Quiero decir que si yo vengo de un escenario de H4 bajista, necesito que 15 minutos también esté alineado. ¿Okay? ¿Cómo determino que 15 minutos está alineado? Que me genere un fractal bajista. Entonces comienzo a revisar los puntos mínimos. Este es un máximo, este es un mínimo. ¿Okay? Veo que el precio genera un retroceso, veo que el precio se lleva una liquidez. ¿Okay? Y me genera un rompimiento estructural. ¿Dónde está el rompimiento estructural del mínimo? ¿Dónde estaría? Muy bien, aquí abajo. Perfecto. Aquí abajo, no aquí, porque aquí el rompimiento es con mecha. Nos interesa siempre que nuestra confirmación sea lo más segura posible. ¿Cuándo es más segura? Lo más segura posible cuando es un rompimiento estructural con fuerza. ¿Ok? Entonces yo tenía un escenario interesante de aquí hasta aquí. De M15. Poner aquí. ¿Listo? Pregunta. ¿Tengo un bloque de interés, una zona de interés relevante? ¿Por encima del 50%? Sí. Voy a extender un poquito esta zona de aquí. ¿Ok? ¿Está en las zonas caras de H4? Sí, también. Vamos un poquito más allá. ¿Está en las zonas caras diarias, semanales? También. ¿Ok? Por ende, también está en las zonas caras mensuales. Probablemente era uno de los mejores escenarios que hemos podido seguir teniendo en un escenario de Londres. ¿Ok? Era una zona relevante. ¿Cuál era la desventaja por aquí? Probablemente que era una zona muy amplia, porque se podía entrar de una manera inmediata, no necesariamente, porque el bloque que manipuló aquí ya estaba capitalizado, por ende esta zona era un poco arriesgada. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer aquí? ¿Qué nos tocaba hacer aquí? Refinar en M1, buscar una confirmación en M1 también, ¿sí? Buscar una posible confirmación, ¿ok? Entonces nos vamos a ir un poco a ver un minuto. ¿Okay? Para los que les gusta ir a 5 a 3 también pueden hacerlo, pueden buscar la confirmación de esa manera. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar en la... Y esto sí ya se puso lento, ahora sí les creo que está algo lento. ¿Okay? A nivel estructural, nuevamente, ¿qué tengo por aquí? Una inducción bajista. Recuerden esto, si yo tengo un fractal que no me ha construido una liquidez, ¿dónde está mi liquidez? Si tengo un fractal, muy bien, el alto, la liquidez es externa. ¿Ok? Entonces, ¿qué veo por aquí? Que el precio se lleva con cuerpo esa liquidez. E inmediatamente, después de haber mitigado la zona de 15, ese movimiento me genera un cambio de carácter. Me genera mi cambio de carácter, tomó la liquidez. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Simplemente definir ya mi punto de interés que ha tomado la liquidez y posicionarme en una situación de venta. Sigo en una zona cara, seguimos en una zona cara, seguimos en una zona cara de 15, de H4, de M1, de todas. Entonces, probablemente las temporalidades o la fractalidad no está alineada, pero el contexto sí. Todo está premium. Por ende, me conviene
¿Ok? Listo. Era muy buena entrada para los que, por ejemplo, operan Londres. Esto sería un buen desarrollo o un desarrollo que me hubiera gustado ver a mí. ¿Okay? Digo, es desde mi perspectiva, desde mi forma de ver un poco la gráfica. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ok? ¿Se puede dejar correr parciales? Sí, bueno, particularmente me gusta siempre irme a 1 a 3, no más. ¿Sí? Ok. Regreso a 15 minutos para entender un poco Nueva York. ¿Qué pasa con Nueva York? Nueva York comienza nuevamente la fractalidad de M15. ¿Okay? Nueva York comienza a crearme tomas de liquidez por aquí. Crearme confirmaciones bajistas. Y aquí comienza la decisión que uno puede ir tomando. Tengo este último fractal de M15. ¿Estoy bajista en H4? Sí. ¿Estoy bajista en M15? También. Por ahí que aquí me ha dejado una ineficiencia. Acá. Es importante tenerla en cuenta. ¿Ok? Pero ya me está mitigando un CPB. Y lastimosamente, esta zona ya no está en las zonas caras semanales diarias. Ya no estás en las zonas semanales o diarias caras. ¿Sí? Dentro de este movimiento de M15. Ya no estamos en las zonas semanales caras. ¿Ok? Probablemente lo que sí podíamos seguir es la continuidad mensual. Pero, como les había dicho, había una alta probabilidad, no había ya esa alta probabilidad para seguir buscando las posiciones de ventas. ¿Ok? Que se podía entrar desde una perspectiva como una como una confirmación inmediata, sí, yo podía entrar aquí. Pero nuevamente, es asumiendo ese riesgo. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que hizo el precio? Se fue a equilibrar el rango anterior. Exageré un poco. Se fue a crear eficiencia del fractal anterior. ¿Ok? Y aún tiene una perspectiva de ventas. Al menos yo veo que todavía tiene una continuidad posible bajista. Pero ya no es un escenario interesante como para seguir vendiendo. ¿Ok? Esto nada más ya te confirma que son escenarios algo arriesgados. Es más, el mejor escenario que podríamos tener, nuevamente, es que el precio nos genere una continuidad hasta las zonas de H4 y pueda darnos esa continuidad bajista, al menos hasta nuestras zonas semanales diarias. ¿Ok? ¿Sí? Preguntas, hasta ahí, chicos. ¿Me he dejado entender dentro de todas los escenarios? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda como tal? Ahora te doy el micro, Pedro. ¿Mucho más claro? Esto es un poco teniendo en cuenta este tema del contexto. El tema de los contextos es bastante amplio, ¿ok? Pero a la final es seguir básicamente esa línea que les comparto, ¿no? Porque usualmente, obviamente el mejor escenario, el escenario más interesante va a ser cuando todas las estructuras estén alineadas. Claro, ese es el escenario perfecto. Pero ¿qué pasa cuando tengo una temporalidad mayor alcista, otra bajista? Tengo que comenzar a poner en perspectiva un poco ya los contextos. Quiero decir, las zonas caras y las zonas baratas tienen que alinearse. ¿Ok? Seguimos buscando compras, seguimos buscando ventas. A ver, creo que mientras lo que les comentaba es, ya estamos en una zona barata semanal diaria. Si les generan formaciones alcistas que al menos partan desde 15 minutos,
se pueden buscar escenarios de compras, ¿ok? Pero idealmente a mí me gustaría que el precio, por eso tengo que esperar que el precio que pase eso, que llegue realmente a mis zonas diarias, semanales, que están por debajo de la ruptura. ¿Ok? Ok, no sé si me dejé entender. Nuevamente, si es que yo quiero buscar compras, necesito que me genere reversiones. Una reversión no es un cambio de carácter. Una reversión es un cambio de carácter con una manipulación. O, quiero decir, el precio tome liquidez. Si no, estamos entrando en escenarios de, o sea, sin estructura fuerte. ¿Ok? Sin estructura fuerte. ¿Okay? No es simplemente ver un cambio de carácter, ya es compras. O ver un cambio, llegó a zonas baratas, cambio de carácter, compras. Llegó a zonas caras, cambio de carácter, ventas. Necesitamos confirmaciones que tengan que ver con la liquidez, porque la liquidez es lo que inicia todos los movimientos. ¿Ok? Si no se me trata de M15, el precio confirme en M1 sería una entrada válida para ventas. Depende nuevamente del contexto. O sea, si yo estoy en una zona de M15, pero esa zona de M15 ya no está en una zona relevante, probablemente lo mejor sea que descartes esa entrada. Por más que llegue, mitigue y se caiga, se derrita en una sola vela. Nuevamente, no te interesa eso. Lo que te interesa siempre va a ser que tomes entradas con mayor probabilidad. Que se puede dar, pero al final tienes que cumplir una confirmación. ¿Puede haber una reversión? No lo sé, tiene que pasar, ¿no? Puede darse también, hermano. Tendría que pasar. Ok, bien. Micro. Genial, Diego. ¿Cómo estás, profe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, acá, volviendo de la guerra. ¿Qué tal? ¿Le podrías dar zoom ahí un segundito para chicatos? Genial, ahora sí. Mira, te hago una consulta. Yo había visto que el fractal anterior había sido ineficiente y que acá tenía un bloque oculto. Yo puse el stop loss 0.5 pip más arriba y me barrió, pero me quedé viendo el precio básicamente reaccionó a un imbalance. A lo sumo al pivote, pero es como que me quedé recalculando a dónde reaccionó el precio. No sé si acá hay algo que no estoy viendo, como por ejemplo, no sé si se puede tomar el bloque oculto como toda la vela. También. O no sé. Probablemente no es en esta temporalidad que mitigó el bloque, ¿no? En realidad, o sea, tu zona realmente de ventas o el bloque en realidad parte desde esta zona de compras que me generan ventas. ¿Ok? Ahora, aquí comienzas si pudieras eliminar ese... Sí, perdón, quedó muy feo. Lo que puedes hacer aquí es simplemente, de todo ese bloque que se pudo haber marcado como pivotante, es reducirlo al 50%. Por ahí que puedo ir entendiendo que el precio está reaccionando a esa zona. Obviamente, si yo lo veo como un movimiento de una hora, se entiende que es más en este bloque oculto, ¿no? Pero nuevamente, o sea, no necesariamente, a ver, el mercado no necesariamente tiene que mitigar un bloque, necesariamente puede mitigar sacar liquidez o generar una manipulación y darte la dirección. O sea, no siempre va a mitigar una zona que yo estoy esperando. Por ejemplo, aquí en este escenario puede comenzar a caer y yo veo que se está cayendo, ¿tengo que entrar en ventas? No, porque no es por lo que el precio te está haciendo o te está induciendo a que hagas, es una serie de reglas que tienes que seguir. Entonces, ¿cuál es una de esas reglas? Tiene que haber mitigado una zona. Si no ha mitigado una zona, por más que nuevamente, como le dije sí, se esté desplomando. Se desploma, que se desplomen. Al final yo las entradas que voy a tomar no las tomo por suerte, las tomo por una serie de confirmaciones. ¿Ok? Sí, perfecto. Y otra pregunta, teniendo en cuenta, a ver, suponiéndote que no me hubiera tocado el stop loss, suponiéndote que todavía lo tuviera abierto, el precio básicamente me hizo un rompimiento alcista, entonces acá abajo tendría una demanda. Entonces por ahí lo que le decía a los chicos, que bueno, nada, todos la tomamos, que a mí tardó bastante en sacarme,
Ujú, Pero le digo, así como esta vez no me sacó, hay otras veces que dejo tanto margen de stop loss que me quita el potencial del trade y a ujú, veces el trade me termina tocando B porque no llega a mi zona de 1-3. ujú. Entonces no sé si estuvo bien dejar ese margen o si ya el simple hecho de que... No, o sea, no sé si por ahí se entiende la pregunta o me enredé. Sí, sí, o sea, yo logro entenderlo en el sentido de que a las finales tienes que ver qué es lo que si te está funcionando realmente ese método o simplemente tienes que comenzar a descartarlo, ¿no? Acá yo expongo un poco el criterio de, eh, por ejemplo, este tipo de entradas, cuando yo ya comienzo a ver que no están alineados dentro del contexto que estoy viendo, probablemente sea mejor dejarlo que forzar a tomar esa entrada. O porque, a ver, si solamente me centro en estructura, no me olvido de las eficiencias, me olvido del 50%, me olvido de los contextos, ok, solamente me centro en M15, M1, ok, que es como si solamente estuviera operando el fractal. Yo podía haber seguido buscando escenarios de venta, ok, pero nuevamente, o sea, ¿realmente valía la pena? Probablemente no, ¿no? Probablemente, No. incluso acá, si no me equivoco, creo que te genera un escenario de, bueno, de inducción, manipulación, confirmación y te da una mitigación en un bloque y te da todo este desarrollo. Pero nuevamente, ¿dónde estoy ubicado? Porque se puede dar por suerte, ¿ah? Pero ese no es la idea. La idea es, si voy a tomar una entrada, esa entrada tiene que seguir ciertas confirmaciones en donde yo me sienta seguro de tomar nuevamente la entrada. Esto es algo que a todo el mundo últimamente les estoy diciendo, que salió de una conversación. No es lo mismo tener que dudar en tomar una entrada que tener miedo a tomar una entrada. Son dos cosas totalmente distintas. Una es, si yo dudo, es porque tengo, tengo escenarios que no me están generando confirmaciones. Entonces, por ahí que puedo descartar. Pero tener miedo es que a pesar de que tienes todas las confirmaciones, no tomas la entrada. Entonces, cuando dudo, ok, es válido que no tomes una entrada, porque no estás seguro de las confirmaciones que estás teniendo. Pero si otra cosa es tener miedo a tomar una entrada. Entonces, en este caso, por ejemplo, si te das cuenta, probablemente en las métricas que has ido teniendo en la recopilación de todos los escenarios que estabas teniendo, probablemente no serían los mejores escenarios aumentar tanto el stop loss a un criterio porque eso le puede generar un poco le puede quitar el potencial. Entonces es mejor que esas entradas no las tomes porque te generan dudas, porque eh, le quita el potencial a tus trades como tal. Más que nada va por ese lado. Sí. Bien, buen detalle, gracias Diego, como siempre. De nada, Eh, hermano. y, ¿Qué te iba a decir? En mi escenario, por ejemplo, yo en semanal no lo había tomado desde el decisional, sino que el creacional también seguía caro. Y el stop loss en diario H4 lo puse por arriba del oculto, que también estaría caro. Pero bueno, nada. Son detalles que uno va viendo y va aprendiendo en el camino. ¿Y mensual cada tanto lo revisás? ¿No, lo revisás todos los días o...? No, en realidad, a ver, ¿cuál fue el criterio de comenzar yo a buscar un poco la zona mensual? Es que vengo de una zona de manipulación, una zona cara, y no tengo ningún escenario o ninguna confirmación alcista teniendo en cuenta la liquidez. Entonces, a ver, si yo ya comienzo a revisar un poco eso, porque sé que toda esa fractalidad que se ha generado viene de un rango, ¿no? Y un rango en este caso sería mensual. Yo sé que toda esta fractalidad me está construyendo todo un escenario mensual. Entonces es importante a veces ahí cuando comienzas a ver que hay ineficiencias, hay mínimos que no toman liquidez, ir revisando dónde está realmente reaccionando, porque por ahí comienzan nuevamente las fallas de las zonas de interés, ¿no? ¿Okay? Porque sabemos que todo esto es famoso IRL, Voy. o es la liquidez interna. Pues, no necesariamente el precio va a ir al extremo, ¿okay? Aunque el extremo también
en realidad más te está formando liquidez que esta zona de aquí. Esta zona de aquí es la única que veo que ha generado una formación de toma de liquidez dentro de todo este impulso. Perfecto, Diego, gracias. Entonces, básicamente subís a mensual cuando necesitas tener una idea del contexto. Sí. Okay. Genial, mestre. Gracias. De nada, hermanito. Un abrazo. Bien, chicos, ¿alguien más tiene alguna consulta, pregunta por ahí? A ver. Alejandro. ¿Cómo estás, hermano? Diego, ahora sí. Porque Okay. no se activaba. Ok, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Todo bien, todo perfecto. Okay. Diego, te quería consultar algo por lo de hoy, que los dos más o menos teníamos las dos manipulaciones de los dos rangos de 15, de los dos fractales, perdón, o sea que estábamos trabajando como en un rango de dos fractales, porque los dos estaban manipulados. Ineficiente el de arriba, es como que estábamos trabajando en un rango de dos fractales. ¿Qué me pasó a mí? Yo tenía marcado el CPB, que fue el que sacó la liquidez del último fractal de 15. Al tener el CPB de 4 horas o 1 hora, esa fuerza contra nuestra oferta de 15, que tenemos el otro arriba ineficiente, nos pudo hoy quizás jugar en contra y por eso casi sacó. ¿Te refieres a este? ¿Cierto? ¿Este CPB de aquí? Claro, el de abajo. Exacto. El de abajo fue el que se llevó la liquidez del último fractal de 15. Sí. Pero nosotros tenemos ineficiente el anterior. O sea, estamos en un rango de dos fractales. Sí. La fuerza del CPB al ser de H4 o de H1, sí, ¿nos pudo haber jugado en contra? Sí. Pudo haber generado en contra. Muy aparte, nuevamente recalco esto del contexto. Esta zona de H4 ya está en una zona barata, semanal, diaria. Y acá me estoy jugando que la zona de oferta no está en una zona cara. Entonces, por ahí que manda un poco más esta reacción que me Exacto. Entonces, yo cuando lo marqué, como lo marcaste vos, y me confirmó, y enseguida me volví al fractal, al punto de orden, entraba, pero cuando me mitigó el CPB, ya no me gustó. Yo no entré, porque pensé que podía llegar a pasar lo que pasó, que el impulso podía llegar a querer hacer eficiente el otro de arriba. Entonces, digamos, un CPB de 4H o de H1, en un contexto como este hay que tener cuidado porque nos puede sacar, si lo mitiga, el último fractal que tenemos, digamos, manipulado. Correcto, sí. Eso te quería decir. Si podía, o sea, mi pregunta es, ¿fuerza de anular la manipulación y la confirmación que ya teníamos? Sí, hoy lo hizo. Puede, sí, claro, puede hacerlo. Recuerda que a veces estas formaciones, a las finales, no es solamente la formación, sino también el contexto en donde estás, ¿no? Y le va a dar mayor potencial o no. Sí, dale, perfecto. Bueno, hermano. Gusto siempre. Por favor. Ok. Por ahí, buenas noches. La manera como se puede analizar el euro-dólar, pues, sí, es que nos centramos en leyes de mercado y acción de precios, básicamente, Erika. Así que esto es aplicable a cualquier divisa. Ok. ¿Qué posibles escenarios espero para Londres? A ver, yo no opero Londres, pero me gustaría verlo nuevamente en zonas caras para buscar confirmaciones y seguir vendiendo. Okay. ¿Por qué? Nuevamente porque mi zona interesante para buscar compras está aquí abajo. Okay. Ahora, todavía tiene zonas marcadas por aquí donde se pueden buscar nuevos escenarios, pero
hasta que al menos no me genere una confirmación muy clara en M15, no me atrevería tanto a buscar compras. Y si busco esas compras es con un sentido de pullback más que de impulso. Bien. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Duda? ¿Interrogante? ¿Queja? ¿Reclamo? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, voy a insistir en esta parte. Siempre tómense un espacio, un tiempo durante su día en donde puedan crear diferentes anotaciones. Lo repetiré 1000 veces. Un trade no te hace ni te define como un trader profesional. Lo que te define como un trader profesional o que está camino a ser profesional es qué tan frecuente eres creando anotaciones, llenando una bitácora, creando un journal. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que tú vas a crear como un sistema o vas a construir en un sistema tiene que estar basado y respaldado en una data, ¿ok? En una información relevante, que eso se gana con la experiencia, que eso se gana generando, revisando casos, escenarios, operativa. Tengo que revisar todos esos puntos. ¿Listo? Eso es básicamente. Porque no es simplemente aprenderse una estrategia. Ah, ya me dijeron que tengo que hacer esto, entonces ya está, ya puedo irme a una prueba de fondeo porque he visto que funciona esto un 80-90%. No es así. Todo sistema no es simplemente repetir. Un sistema tiene que estar basado y respaldado de acuerdo a toda la data que tú recopilas. ¿Listo? Entonces, siempre es importante crear anotaciones. Fuércense a crear anotaciones. Oblíguense a crear anotaciones. Es algo que siempre voy a repetir. ¿Ok? Hernán, ¿cuál fue mi error hoy? El contexto. ¿Ok? Básicamente aquí sí tomé la decisión más que nada por seguir una perspectiva mensual. ¿Ok? Sin tener en cuenta tanto semanal diario. ¿Ok? Y aquí se dio el SL. Hubiera sido mucho mejor buscar los escenarios en ventas o simplemente no operar. Perdón, los escenarios por encima del 50% o si no, simplemente no operar. Eso, ese es el... Algún día haré un bootcamp en Perú presencial. Me encantaría, me gustaría que la comunidad pueda crecer un poco más y yo con todo gusto lo haría. De hecho, es uno de los objetivos de poder hacerlo. Probablemente pronto haga un bootcamp virtual, hablando de temas puntuales, específicos como tal. Luego, ¿por qué no hacer bootcamps presenciales? ¿Okay? Donde se pueda compartir no solo a nivel de estrategia, sino hablar de otros criterios como psicotrading, hábitos, cosas que particularmente a mí me han ido ayudando a tener ciertos resultados. Ok. Ok, bueno, es un sueño que me gustaría cumplirlo con cada uno de ustedes. Así que, bueno, vamos a ponernos esa meta, chicos. ¿Va? Bueno, espero que les haya ayudado esta sesión. Realmente espero que les haya podido aportar. He tratado de hablar de un tema, aunque no lo crean, se ha hablado aquí de un tema bastante importante a tener en cuenta en una operativa que tiene que ver con los contextos de temporalidad. ¿Okay? No es lo mismo estructura o solo centrarme en la estructura, sino también tengo que interpretar un poco las zonas a nivel de zonas caras y zonas baratas. ¿Listo? Ok. Sí.
Bueno, no sé si trato de entrar al milímetro del detalle, pero sí trato de que cada cosa que haga tenga una explicación, ¿ok? Y sobre todo que ustedes lo puedan entender. Así que, chicos, para mí ha sido un placer volver a compartir con ustedes. Muchas gracias por el mensaje, muchas gracias por siempre darse el tiempo, ¿ok? Yo les mando un fuerte abrazo. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que también me pueden escribir al Instagram. Por ahí siempre trato de ir subiendo el día a día como tal, ¿ok? Así que sin más, cuídense mucho, nos estamos viendo en una siguiente sesión. Nos estamos viendo, cuídense, chao, chao.